Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestra Creality Falcon 2. En esta segunda parte vamos a estar creando un diseño desde cero, que para muchos de vosotros que tenéis máquinas láser va a ser de gran utilidad. Vamos a crear con nuestra Falcon 2 un extractor de humos con carbón activo. También durante el vídeo vamos a estar probando el enclosure de Creality. Y al final del vídeo haremos unos proyectos con el rodillo giratorio. Así que sin más, vamos a comenzar con nuestro primer proyecto. Bueno, para el proyecto de nuestro extractor de humo lo que vamos a generar es una caja. Para ello iremos a la página de boxes.pi. Vamos a seleccionar que queremos una forma cuadrada y le vamos a dar unas dimensiones. De que x es igual a 200, y es igual a 200, h es igual a 250. Vamos a desactivar esta casilla, ya que en este proyecto lo que yo quiero es que las dimensiones que he puesto sean internas y no externas. En este apartado le pondremos espesor de nuestro material. Y en este otro pondremos 0,06. Esta parte es lo que hace que los encastres tengan más o menos holgura. Le daremos al botón de generar y veréis cómo la página os ha creado la caja con las dimensiones que le habéis indicado. Le daremos a descargar y ya la tendríamos lista. También otra cosa que a mí me gustó mucho de esta página son los patrones de agujeros que tiene. Los elegiremos para nuestro proyecto en este caso y volveremos a repetir lo mismo, que la X y la Y es igual a 200. Le volveremos a indicar el espesor de nuestro material y en el tipo de forma elegiremos ovalada. Le daremos a generar y ya nos habría generado el patrón que le hemos pedido, solo habría que descargarlo. Bueno, ahora abriremos el Lightburn y yo aquí ya fui trabajando un poco, como estáis viendo. En la tapa superior he creado dos círculos, uno de ellos para que pase la aspiración y otro de ellos para que pasen los cables. En la tapa inferior le agregué el patrón de agujeros, ya que es por donde va a salir el aire limpio. También creé un cuadrado de 20 por 20 centímetros con el mismo patrón, ya que este me servirá para la parte del ventilador. Creé otro cuadrado de 20 por 20 con una circunferencia de 150 milímetros, ya que es el diámetro del ventilador. De todas formas, yo voy a estar dejando los planos gratuitamente en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo vosotros mismos. Si no me acuerdo o tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios. Así que vamos a empezar a cortar nuestras piezas, pero antes vamos a montar el enclosure que nos envió Creality. Por cierto, no voy a dejar cómo es el montaje, ya que es muy fácil y en las instrucciones viene muy bien explicado y no lleva más de 10 minutos montarlo. Aquí tenéis todas las piezas que nos salieron para realizar nuestro proyecto. En la descripción os estaré también dejando un enlace del ventilador y el adaptador que va de 150 a 80 milímetros. Esta es la parte de arriba. Hicimos todas estas piezas con un grosor de 8 milímetros en mi caso. Antes de nada, enchufarlo y comprobar la dirección del aire. Encima de esta tapa vamos a poner esta. Y pasaremos este cable que viene con un interruptor. Lo pasaremos por aquí y lo enchufaremos. Esto por un lado. Es algo muy sencillo. También imprimí en 3D unas manillas para poner en la parte superior. Hice dos. Esta de aquí va a ser la parte inferior. Como veis, ya está perforada para que expulse el aire. Lo que os voy a enseñar ahora es el filtro de carbón activo, que es lo que hará que no huela el humo. También le pondremos esta rejilla, que es de contrachapado de 4 milímetros. Lo pondremos así. Y la caja pues no tiene mayor secreto. La iremos juntando, la parte de arriba no la pegaremos, ya que si algún día tenemos algún percance, poder así acceder al interior de la caja sin ningún problema. Iremos encajando e iremos pegando con cola de madera y con los pinceles quitaremos el sobrante.
Una vez pegado todo menos la tapa superior, dejaremos que seque. Ahora cogeremos y pegaremos estas dos piezas. Solo nos queda hacer las conexiones del cable. Como podéis ver, la tapa de arriba le pusimos las dos manillas. Y vamos a proceder a colocar los filtros de carbón activo. Cerramos la tapa y solo queda darle al interruptor para comprobar. Bueno, como os dije, vamos a utilizar ahora el rodillo rotatorio de Creality. Primero vamos a ponerle los elevadores a nuestra máquina láser. Desconectaremos el eje Y. Conectaremos el extensor que nos trae el rodillo. Y asimismo conectaremos el conector al rodillo. Ahora, para hacer funcionar el rodillo en Lightburn, iremos a consola e ingresaremos el símbolo $, y nos fijaremos en la casilla que pone $101. Veremos que tiene un valor de 80.000. Este valor tiene que ser cambiado. Y para hacerlo insertaremos el símbolo de $101, igual 60.375. Volveremos a ingresar $, y comprobaremos que el código 101 es el código que hemos escrito nosotros. Entonces desconectaremos la máquina y la volveremos a encender. Aparecerá un error, pero es normal, ya que la máquina intentará hacer el home, pero no va a poder. Ahora ya tendríamos nuestro rodillo configurado para poder utilizarlo. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I don't need a reason. 'Cause I don't wanna be. Bueno, gente, ya hemos terminado con los resultados de esta Creality Falcon 2. Por un lado estuvimos haciendo el extractor de humos con el enclosure de esta máquina. Y por otro lado estuvimos utilizando el rodillo rotatorio y estuvimos haciendo unos grabados en vidrio y unos grabados en madera. Os voy a enseñar cómo quedó el grabado en cristal. Y ahora el grabado en madera. Decir que es una máquina que nos ha encantado, nos ha dado unos resultados excelentes. Así que si te ha gustado este vídeo, comparte y darle al botón de suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo.